Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a su canal Kimi Mundo. En esta ocasión vamos a ir de viaje al supermercado, donde mediante frutas y verduras les voy a hacer que entiendan de una vez por todas qué es el concepto de mol y cuál es su relación con la masa molar, además de cómo la calculamos y por qué la calculamos en la manera en la que lo hacemos. Sin más por el momento, comenzamos. Kimi Mundo, tu espacio, tu canal, dame like. Y bueno, comenzamos. Imagínense ustedes que sus mamás les piden ir al supermercado para surtir la siguiente lista, ¿sale? Y se los piden docenas, porque su mamá está acostumbrada así por alguna razón. Entonces les pide llevar 2 docenas de ciruela, 1 docena de limones, 3 docenas de cebolla y 2 docenas de zanahoria. Pero como ustedes son un poco despistados y no quieren llevar toda la lista, ¿sale? Se les ocurre asignarle símbolos a cada una de las cosas que les encargó su mamá, ¿no? Por ejemplo, a las ciruelas las denominan como CR, los limones como LI, la cebolla como CE y la zanahoria como ZN. De tal forma que toda esa lista ya la compactaron a esto, ¿no? Porque viene en unidades de docenas. 2 docenas de ciruela, 1 docena de limones, 3 docenas de cebollas y 2 docenas de zanahorias. Con esto ya no se les olvida, ¿no? Entonces, bueno, vamos al supermercado y de repente se les ocurre pensar cuánto pesará la bolsa de mi mandado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo saber cuánto va a pesar esa bolsa de mi mandado? Entonces, lo que puedo hacer es conocer cuánto pesa cada docena. Y si yo conozco en promedio cuánto pesa cada docena de cada cosa, la siguiente vez que me mande mi mamá, pues voy a tener una idea de si tengo que tomar un taxi o me llevo el coche, porque mi bolsa vaya a estar muy pesada, ¿no? Entonces, eso fue justamente lo que hicimos en el supermercado en esta ocasión para poder responder a esta pregunta. Vamos a ver los videos. Y bueno, al terminar nuestra proeza, descubrimos que la docena de ciruelas pesa 750 gramos, la docena de limones pesa 350 gramos, las cebollas son por ende muy pesadas, pesan 4275 gramos la docena, 12 piezas, ¿no? Y las zanahorias pesan 1500 gramos la docena. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta información? Con esta información podemos responder nuestra pregunta de cuánto va a pesar nuestra bolsa del mandado en promedio, ¿no? De esta forma, nuestra bolsa de mandado, que contiene 2 docenas de ciruela, 1 docena de limón, 3 de cebolla y 2 docenas de zanahoria, va a pesar lo siguiente. Yo sé que para la ciruela, cada docena pesa 750 gramos por docena. Y yo llevo 2 docenas. Entonces va a ser el doble. 2 por 750 entre 1. Pesa 1500 gramos. La docena de limones es 1 docena. Y yo sé que por docena tenemos un peso de 350 gramos. Una masa de 350 gramos. Para las cebollas, yo sé que por docena, una cebolla pesa 4275 gramos. ¿Cuánto pesarán 3? Pues 3 veces eso. 3 por 4275 va a dar 12825 gramos. Por último, para las zanahorias, me pidieron 2 docenas y cada docena pesa 1500 gramos. Por ende, de esas 2 docenas, pesarán 3000 gramos. Ojo, aquí quiero que notemos algo. Vean cómo puse entre paréntesis mi factor de conversión. ¿Qué es ese factor de conversión?
Yo puedo convertir de gramos a docenas y viceversa, conociendo cuál es la relación que existe. Por ejemplo, para ciruelas, yo sé que 12 piezas o una docena pesan 750 gramos. Entonces, la siguiente vez que yo lleve 4 docenas o 5 docenas, con esta relación podré darme una idea de cuánto van a pesar, ¿no? Lo mismo para limones, cebollas y zanahorias. Entonces, ¿cuánto pesa mi bolsa de mandado en total, no? Pues necesito considerar la suma de todo lo que yo traigo dentro de ella, ¿no? Las ciruelas, los limones, las cebollas y las zanahorias, esto es 1500 más 350 más 12825 más 3000, me va a dar un total de 17,675 gramos. Sí, voy a tener que llevar una mochila, ¿no? Porque va a estar muy pesada esa bolsa. Y bueno, hasta ahí las frutas y verduras. Lo siguiente que se pueden estar preguntando es ¿por qué estamos hablando de frutas y verduras en un canal de química? Porque vamos a ilustrar el concepto de mol y de masa molar. Para entender el mol, tenemos que entender primero el concepto de conjunto. ¿Qué es un conjunto? Es una colección de cierto número de elementos que cumplen con algunas características en común. Algunos de ellos son muy comunes en tu vida y tienen nombres incluso. Por ejemplo, si has ido a la zapatería, buscas un par de zapatos, ¿sale? El par contiene 2 unidades. Por ejemplo, el trío contiene 3 unidades. O puedes ir a la tienda por una docena de huevos, que tiene 12 piezas. O hay conjuntos más grandes, por ejemplo, 12 docenas o 144 elementos forman una gruesa. ¿Y esto qué tiene que ver con el mol? Pues que el mol también es un conjunto. El mol va a ser un conjunto que contiene el número de Avogadro de elementos, es decir, 6.022 por 10 a la 23. Este número desarrollado se vería de esta forma. Ve la cantidad de ceros que posee. Este número se leería como 602.214 trillones 150.000 billones de unidades. Ahora ten en consideración lo siguiente. Se ha estimado que todos los granos de arena en las playas y los desiertos del planeta Tierra dan en total 7.5 por 10 a la 18. Este valor todavía no alcanza a ser comparable al número de Avogadro. El número de Avogadro es 80.293 veces superior. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Por qué utilizamos un número tan grande para especificar un conjunto? Y la respuesta es porque los átomos son extremadamente pequeños. ¿Qué tan pequeños son? Para que te des una idea. Esto es una regla. Como tú sabes, la mínima unidad que puedes leer en una regla son los milímetros. Si tú partes uno de esos milímetros en 1000 pedacitos iguales, vas a estar hablando de las micras o micrómetros. Para que te des una idea, en promedio un cabello humano tiene un grosor de 80 micras, es decir, 0.080 milímetros. Pero aún así todavía no llegamos a las dimensiones atómicas. Si tú partes esta micra, este micrómetro, en 1000 partes, llegarás a los nanómetros. Un nanómetro es la milésima parte de un micrómetro y la millonésima parte de un milímetro. Las nanopartículas metálicas en química tienen tamaños que varían de 1 nanómetro a 100 nanómetros. Aquí, por ejemplo, podemos ver en proporción una esfera de 100 nanómetros. ¿Qué tan pequeña es? Pues resulta que esta esfera es cerca de 10 veces menor al tamaño de una bacteria o 100 veces menor a los eritrocitos o glóbulos rojos que forman parte de nuestra sangre. Incluso los virus todavía no son tan pequeños como son los átomos. En el caso del virus de la polio, que lo presentamos aquí, este tiene un tamaño promedio de 27 a 30 nanómetros. Y todavía estamos lejos de considerar las escalas atómicas. El átomo, que se ve aquí, muy pequeñito, o los átomos en general, son cerca de 0.1 nanómetros, o los átomos en general tienen un tamaño de 0.1 nanómetros. A esta unidad en específico la conocemos como Armstrong. Como te darás cuenta, los átomos son extremadamente pequeños. Y aún así, dentro de los mismos átomos, no todos son iguales. Dependiendo del elemento que tengas tú,
tendrás un distinto tamaño para ellos y también tendrás una distinta masa que se registra en la tabla periódica. Entonces, ¿cómo podemos ligar lo que vimos de las frutas y verduras con los átomos? ¿Y cómo puedo formar una mol de átomos si el número de Avogadro es tan grande? Pues debes de considerar la masa atómica. La masa atómica se encuentra en la tabla periódica y expresada en gramos corresponde a la masa de un mol de ese elemento. Es la masa atómica promedio. Si no has visto ese video donde te explico qué es, te recomiendo que lo veas. Pero basta en este momento recordar que el valor de la masa atómica toma en cuenta los distintos isótopos que existen y sus abundancias. Por ejemplo, para el boro tenemos una masa de 10.811. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo peso 10.811 gramos de boro, eso será automáticamente una mol. Y al igual que lo hicimos con las frutas y verduras, yo puedo tener un factor de conversión entre masa y cantidad de átomos. Eso me lo da la masa atómica para los elementos individuales y me lo da la masa molar cuando formamos compuestos. Por ejemplo, ¿cuál es la masa molar del ácido sulfúrico? H2SO4. Como lo hicimos en nuestro ejemplo de frutas y verduras, me voy a fijar en los elementos que lo forman. Tengo al elemento hidrógeno y veo por este subíndice que tengo 2. Entonces 2 moles de hidrógeno y yo sé que cada mol pesa 1.008 gramos. Por ende tendré 2.016 gramos. Me sigo con el azufre. Recordemos que si no tiene un subíndice abajo, esto quiere decir que el subíndice es 1. Tenemos en una mol de ácido sulfúrico, una mol de azufre que pesa 32.065 gramos. Y de oxígeno vamos a tener 4 moles, recordando que cada mol pesa 16 gramos por mol, obteniendo este valor. ¿Cuál será la masa molar del ácido sulfúrico? Al igual que lo hicimos para nuestra bolsa de despensa, necesitamos sumar la contribución de cada uno de los elementos. Lo sumo y el total me da 98.077 gramos por mol. ¿Qué quiere decir este valor? Que si yo quiero tener una mol de ácido sulfúrico, es decir, el número de Avogadro de moléculas de ácido sulfúrico, no las voy a contar, simplemente necesito pesar 98.077 gramos mol. Y esta es la relación que existe. Espero que te haya quedado clara qué es un mol y cómo calculamos la masa molar y por qué lo hacemos de esa forma. Y bueno, espero que de esta manera ahora sí te haya quedado claro qué significa el concepto de mol, cómo aplicarlo y cómo realizar ejercicios de masa molar. Por este último punto no te preocupes porque en nuestro siguiente video vamos a realizar algunos ejemplos de cómo calcular la masa molar. Recuerda que el propósito de este video era enseñarte a ti cuál es el significado físico de calcular la masa molar en la forma como lo hacemos. Ya podrás practicar en el siguiente video con ejercicios para que te quede todavía más claro. Como siempre, te invito a que me sigas en redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y TikTok con el nombre de Quimimundo Clases. Y también, si quieres acercarte a mí, preguntarme dudas, no olvides escribirme a quimimundoclases@gmail.com, donde con gusto te voy a atender. Como siempre, este ha sido otro video de Quimimundo Clases, tu espacio, tu canal. Nos vemos para la próxima.